La verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. La bienvenida a los invitados, el penalista y académico doctor Julio César Cueva y el doctor Leonardo Viteri, médico, comisionado de la Comisión Anticorrupción en la provincia de Manabí. Les ponemos en análisis este dictamen del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, jueza ponente, doctor Marco Rodríguez y doctor Javier de la Cadena, que este lunes leyeron de manera oral, dieron a conocer el dictamen por el caso de las irregularidades en la reconstrucción de Manabí tras del terremoto del 16 de abril del 2016. Doctor Julio César Cueva, ¿cómo analiza usted este dictamen de primera instancia en la Corte Nacional de Justicia? Muy buen día. Miguel, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a Leonardo. Leonardo, gusto verte. Creo que es parte de aquellas sentencias que lo que buscan es cerrar un poco esta brecha entre la justicia y la impunidad respecto de lo que se ha hecho con recursos que estaban destinados a aliviar en parte lo que había sufrido, sobre todo Manabí, después de un terremoto, y por el cual los ecuatorianos hicimos un gran esfuerzo de pagar algo más de lo que normalmente pagábamos al Estado por el concepto de impuestos y todo lo demás. Más aún cuando no solo es que no hubo las obras, sino que mucha gente sufrió más de lo que debió haber sufrido como consecuencia de la ausencia del Estado durante ese tiempo, ¿verdad? Creo que no era necesario probablemente ver las pruebas, sino visitar Manabí y ver la forma en que quedó, y que después cómo, a pesar de que se dieron los recursos, pues la provincia no tuvo lo que debió haber tenido, por lo menos lo que se le ofreció y lo que merecía, a propósito del esfuerzo que se había hecho para que tengan los recursos para aquello. Entonces confiemos en que esto haya sido sustentado en evidencia suficiente que permita sostener esto en el tiempo. Eso también hay que decirlo, Miguel. A veces, y no siempre, las sentencias tienen la suficiencia probatoria que permita que se sostengan en el tiempo, y entonces lo que aparentemente es un acto de justicia después termina siendo pues una gran decepción. En este caso, doctor Julio César Cueva, los argumentos que escuchamos en la lectura de la jueza ponente, porque había el argumento especialmente de Carlos Bernal, también lo dijo el abogado de Jorge Glass, ellos no manejaron dinero, pero Glass presidía el comité y era secretario de ese comité de reconstrucción Carlos Bernal. El tribunal en su exposición señaló que y dio nombres de familiares del ex secretario técnico de la reconstrucción, entre ellos su padre, Franklin Bernal, la esposa, el cuñado y la cuñada del exfuncionario público designado por Glass, que fueron los que administraron, se beneficiaron de contratos directamente. ¿Es o no es una prueba cuando Carlos Bernal dice: yo no he manejado un solo dólar? Bueno, evidentemente sí. Yo no escuché el fallo, pero evidentemente sí, porque parte de los elementos constitutivos del delito de peculado no es beneficiarse solo él, sino beneficiar a terceros. Y ahí es donde el funcionario tiene que tener cuidado, porque muchas veces lo que se dice es justamente eso: yo no me he beneficiado, por ejemplo. Pero es que si su conducta dolosa va encaminada a beneficiar a terceros y ese beneficio no está justificado en términos de que, como usted en efecto dice, hubo un contrato que se ganó lícitamente a través de un concurso, de los procedimientos legales, y que no hubo pues ningún tipo de artimaña para poder otorgarlo, ¿verdad? Si eso no estuvo presente, evidentemente hay una conducta penalmente relevante que nosotros denominamos peculado. Si ese ha sido el caso, y ahí la prueba documental, la entrega del dinero o la ausencia de la obra y cosas por el estilo, evidentemente está frente a usted a una conducta como la que acaba de sancionar el tribunal. Doctor Cueva, la jueza ponente Mercedes Caicedo dijo que si bien Glass
y Bernal no administraban el dinero para el desembolso o no determinaban el desembolso de las cuentas, se llegó a la conclusión, basado en las pruebas presentadas por la Fiscalía y una vez valoradas, de que ellos sí administraban cuáles eran las obras que debían ser ejecutadas, puesto que priorizaban las que iban a ser atendidas con los dineros de la Ley de Solidaridad e incluso requerían el desembolso de los fondos, produciendo en consecuencia un abuso de dineros públicos, doctor Cueva. Claro, que hay una equivalencia, si usted lo quiere poner así, le explico. Porque de lo contrario, si fuera así como entiendo que han intentado ejercer la defensa, entonces el delito de peculado sería únicamente contra el ministro de Finanzas. Porque él es el que al final del camino hace el último giro para poder, o el funcionario del Ministerio de Finanzas que hace el último giro para pagar, o simplemente los financieros de las instituciones públicas, y ese no es el caso. Porque quien tenía, y lo que eso es lo que le van a decir respecto a la teoría del delito, ¿quién tenía, verdad, el control de los hechos? ¿Quién es el que tenía la capacidad de ordenar los pagos, de decir a quién se le daba la obra para que en efecto se genere el pago? Esas personas son las que también tienen que ver con la conducta que se sanciona, ¿verdad? Porque obviamente si no solamente serían los que giran los cheques y ese no es el caso. Bienvenido al doctor Leonardo Viteri, médico integrante de la Comisión Anticorrupción de Manabí. A ver, usted que ha seguido de cerca, que ha vivido de cerca, ¿qué significado tiene la sentencia por las irregularidades ya corroboradas con este dictamen del Tribunal Penal en la reconstrucción de Manabí? Muy buen día, Leonardo. Buen día, Miguel. Buen día, Julio César. Buen día a quienes nos ven y nos escuchan en esta mañana. Todos los días yo transito hacia mi trabajo y observo el centenario colegio Eloy Alfaro de mi lugar natal. Hasta el sol de hoy destruido por el terremoto y los alumnos en aulas artificiales, en aulas prefabricadas, pues reciben clases. Después de casi una década del terremoto. La justicia tuvo los suficientes elementos de convicción para sancionar a Glass y a Bernal. Sin embargo, es parcial, y ya le voy a decir por qué es parcial. La justicia habló de procedimientos indebidos, injustos y excesivos. Es que debemos recordar que desde el inicio la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, pidió al gobierno nacional de aquella época, al gobierno del infractor, pidió que esos recursos vayan a una cuenta especial, a una especie de fideicomiso, y que no se mezclen con los recursos fiscales generales que tiene el Ecuador, la cuenta única del Estado, que vayan a una cuenta especial. Nunca aceptaron esa propuesta. Y nunca la aceptaron porque, para que ustedes sepan, con esos recursos, por ejemplo, no estoy en contra de eso, pero para que ustedes tengan una idea, se compraron vacunas para el COVID en el gobierno de Guillermo Lasso. Con esos recursos se construyeron el puente de Mataje. Con esos recursos se están construyendo hoy día el puente de Quimís y el puente de Lodana, acá en Manabí. Y dígame una cosa, eso fue destruido por el terremoto. Por lo tanto, los argumentos de convicción son válidos, pero acusa exclusivamente a Glass y a Bernal. ¿Y dónde está el comité, pues? Recordemos que era un cuerpo colegiado, que era un comité que tomaba decisiones. Sí, que lo presidía Glass, que el secretario era Bernal, pero era un cuerpo colegiado. Y a ellos también, por ser peculado, que no prescribe, deben ser investigados. ¿Cómo así los excluyeron a ellos? En una maniobra que hizo el ex contralor Pablo Celi, en el cual al alcalde de Puerto Viejo
quien formaba parte del comité, lo exculpa diciendo alguna trafacía, alguna jugada por ahí, alguna nimiedad, diciendo de que él había salido, que salió al baño, que no estuvo en el momento de la votación. Desde el momento que el contralor Celi exculpa al exalcalde de Puerto Viejo, todos los restantes miembros del comité se adhieren al tema. Y en el comité, para recordarles, formaba parte el alcalde de Pedernales en esa época, el alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. Dicho sea de paso, Casanova y Zambrano, ahora en el juicio, fueron a declarar a favor de Glass. ¿Está bien? El espíritu del cuerpo. ¿Quiénes lo formaban? ¿Qué pasó con Solís? ¿Qué pasó con una serie de miembros del comité? Y recordemos además que el comité en el gobierno del infractor también fue presidido por Vicente Vélez. Glass salió del comité, de presidir el comité, y lo empezó a presidir Vicente Vélez, ex rector de la UTM, guarida de los infractores y fariseos. ¿Y qué pasó? Él en aquella época autorizó para que se arregle, para que se reconstruya parte del Carrizal Chone. Carrizal Chone que fue construido por Mariano Zambrano como prefecto y que no estaba asegurado como obliga la ley la ley nos obliga a tener asegurados nuestras edificaciones en las instituciones públicas. ¿Qué pasó con el hospital de Chone? ¿Por qué el gerente de aquella época no aseguró esa casa de salud? Y recordemos que el hospital de Pedernales, el hospital de Chone, el hospital de mi lugar natal, Valle de Caracas, fueron destruidos por el terremoto. 51 centros médicos fueron destruidos por el terremoto. 51 centros médicos, tanto privados como públicos. ¿Dónde están los millones de donación de la plata china? A tal punto que el hospital de Chone tuvo que venir la empresa china a construir el hospital de Chone. ¿O es que acaso no recuerdan que en el primer desembolso del hospital de Pedernales, Daniel Mendoza y su jauría se robaron el primer desembolso, que era de como 7 millones de dólares, y después tuvo que venir el gobierno de Lasso, de Guillermo Lasso, a terminar y aportar dinero para la construcción del hospital de Pedernales? Lo propio pasó en Bahía de Caracas. El hospital fue entregado ya en el gobierno de Guillermo Lasso. Por lo tanto, hubo un despilfarro. Y aparte de despilfarro, la plata se la hurtaron, señores. Y reitero, todavía paso por el centenario Colegio Eloy Alfaro de Bahía de Caracas, ahora llamado Unidad Ejecutiva, Unidad Educativa, y allí está, totalmente destruido. Doctor Leonardo Viteri, ¿y por qué no han sido incluidos quienes formaron parte, no solo el señor Bernal, que dio contratos a toda su familia, sino también el resto de miembros del Comité de la Reconstrucción? Por lo que le acabo de mentar, Casanova, exalcalde de Puerto Viejo, y formaba parte del Comité de Reconstrucción, junto con Pablo Celi, imagínese usted, lo exculpa diciendo que en el momento de la votación él salió al baño, estaba enfermo, algún argumento, alguna quicuyada y se inventaron. Y por lo tanto de eso se prenden los restantes miembros del comité, que era un cuerpo colegiado, reitero, era un cuerpo colegiado. De eso se prenden para que ellos también salgan impunes. Quiero recordarles a ustedes, es que es increíble, el tema de la reconstrucción de Manabí es un tema increíble. ¿Qué argumentan también ellos? Que eran recursos
para la reactivación económica. Vea, le pongo un ejemplo. En el terremoto de Manabí se perdieron 89 hoteles. 89 hoteles. Dígame usted si hay algún hotel que fue financiado, promovido, asistido con los recursos de la reconstrucción. En mi caso particular, que perdí el 80% de mis bienes y que nos hicieron registrar con el RUD, R-U-D, Registro Único de Damnificados, que recibí yo un crédito del Ban Ecuador por $20,000. Sí, me sirvió, no le voy a decir que no, pero nos engañaron diciendo que íbamos a tener créditos, que no íbamos a pagar intereses, y eso nunca pasó. Quienes sufrimos el terremoto, porque esta provincia, después de un terremoto, después pandemia, y ahora con la narcoviolencia, la resistencia que hemos tenido es realmente increíble, y nos sentimos medianamente satisfechos y con mucha esperanza de que la justicia tiene los ojos vendados y que no habrá impunidad en el tema de reconstrucción de Manabí. Bien, vamos a ir a una cadena y le dejo planteada una pregunta al doctor Julio César Cueva, por lo que decía el doctor Viteri. No solo los dos, el presidente del Comité de Reconstrucción, Jorge Glass, y el secretario técnico de este comité, Carlos Bernal, son los involucrados. ¿Qué pasa con el resto? Porque en el dictamen leído por la jueza Mercedes Caicedo se ordena que los hechos puestos en conocimiento por los tres jueces, ordena a la Fiscalía que inicie las investigaciones a personas naturales y jurídicas beneficiadas por contratos y derivados de estas irregularidades del Comité de Reconstrucción. Dejo planteada la pregunta y volvemos luego de la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Nuestro objetivo es claro: recuperar la paz y la dignidad. 11 personas fueron detenidas en Manabí, están implicadas en diversos delitos. La tenencia, tráfico de armas, tráfico de drogas, tenencia de explosivos, robo de vehículos, extorsiones, vacunas. ¿Y qué otros resultados han alcanzado el bloque de seguridad? ¡Alto, policía! 7 integrantes de los choneros aprehendidos por tráfico de drogas. 10 víctimas de trata de personas rescatadas. ¡Piso, piso! ¡Bótate al piso! 4 delincuentes aprehendidos por delitos en carreteras. Más de 6,000 tacos de dinamita decomisados. Peligrosa banda dedicada al narcotráfico desarticulada. Freno a la minería ilegal, destrucción de campamentos y confiscación de maquinaria. El bloque de seguridad firme en su lucha activa contra la delincuencia. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Para que responda el doctor Julio César Cueva en la lectura de esta sentencia condenatoria, caso Reconstrucción de Manabí, por lo que señalaba el doctor Viteri, el Tribunal Penal pide a la Fiscalía que inicie otras investigaciones a personas naturales y jurídicas derivadas de beneficios de estos contratos y de estas irregularidades. ¿Qué debe hacer la Fiscalía General frente a este caso que, como señalaba Leonardo Viteri, medianamente ha dejado satisfecho según él? Miguel, esta no es la primera vez. De lo que se conoce o de lo que yo conozco, es la tercera vez que en casos de alto perfil mediático la Corte, con distintos jueces, le ordena a la Fiscalía que inicie nuevas investigaciones.
De hecho, en los dos casos anteriores, uno de esos es Metástasis, donde era el mismo tribunal del caso Reconstrucción de Manabí, ¿verdad? Hace una lista que era sorprendente escucharla, porque resulta que más personas se habían quedado afuera que las que habían metido en el juicio. Y en el otro caso, que si no me equivoco es Purga, el tribunal dice que le llama poderosamente la atención y empieza con una lista también interminable de personas y no entiende cómo es que no están procesados. Y eso es porque la Fiscalía, lamentablemente, ha sido muy selectiva. Muy selectiva. Y eso es lamentable, porque la Fiscalía tiene que ser objetiva, no selectiva. Y esa selectividad no puede confundirse con el principio de oportunidad. Yo coincido en que sí es lamentable que un tribunal concluya que aquí hay dos personas, como bien lo dice Leonardo, por esto es un comité, pues aquí hay un cuerpo colegiado. ¿Cómo es que aquí hay varias personas que sí votaron, que sí participaron, que sí conocieron, que sí aprobaron, ¿verdad? Y no están procesadas, ¿verdad? Y entonces lo que hay que hacer es preguntarle a la Fiscalía, señores, a cuenta de, porque ustedes son objetivos, ustedes no pueden ser selectivos. Si usted me dice a mí que un cuerpo colegiado de 5, me invento, tomó una decisión unánime que se considera que fue una condición para la cual o por la cual se cometió una infracción y usted procesa 2, tiene que explicar razonablemente por qué los otros 2 que votaron en el mismo sentido no están procesados. Y por si acaso eso ocurrió también en el caso de Encuentro. Entonces ya no es coincidencia, es un modus operandi de la Fiscalía de ser selectiva, de escoger a quienes sí quiere procesar y a quienes no quiere procesar, y no tiene una justificación razonable para esa distinción. Entonces creo que los tribunales no deben de quedarse solo en disponer que se abran nuevas investigaciones, sino en disponer que se observe la conducta de los fiscales, que son selectivos sin ningún tipo de justificación, porque eso también promueve pues la impunidad. Y lo que se trata de hacer a través de la justicia es justamente cerrar la brecha entre la impunidad y la justicia, una brecha que en el caso ecuatoriano es bastante grande. Quisiera añadir a lo que usted ha señalado, doctor Cueva. En el caso Sobornos, también en el último dictamen en casación se dispuso a la Fiscalía General que por el delito de cohecho agravado se investigue, pero no conocemos los ecuatorianos, han pasado más de 4 años, ¿qué pasó con esas otras investigaciones derivadas del caso Sobornos, doctor Cueva? Fíjese, Miguel, que conversando con usted ya no son 3 sino 5 casos. 5 casos. Y el problema ¿cuál es? Que le ordenan al mismo que se quedó callado. Entonces, si tal vez las Cortes hubieran dispuesto sanciones o hubieran dispuesto al Consejo de la Judicatura que investigue la conducta de los fiscales, ¿verdad?, por haber hecho una omisión que no estaba justificada y no haber procesado a los que tenían una conducta similar, tal vez la historia fuera otra. Pero si simplemente es una petición amigable, el resultado es lo que usted menciona. Sobornos tiene algunos años y después de Sobornos vino Metástasis, vino Encuentro, vino Purga, ¿verdad? Ahora Reconstrucción de Manabí, y en todos estos casos la lista de los que se quedaron afuera es más larga de la lista de los que fueron procesados, y de los tribunales les llama la atención. Significa que no pasó pues desapercibido, significa que era evidente que habían otras personas, y lo que la Fiscalía o lo que hay que reclamarle a la Fiscalía es que explique por qué. Y ahí también puede entrar pues un incumplimiento de funciones, ¿verdad? Y ahí tal vez la Asamblea debería pedirle explicaciones a estas personas de cómo así hay gente que entra y hay gente que se queda, cuando los que entran y los que se quedan tienen exactamente la misma conducta penalmente relevante. A ver qué explican, porque la ciudadanía, aquí esto no es cuestión de meter preso a uno, no pueden estar presos los que no son, pero tampoco pueden estar libres los que sí son. Y en el Ecuador parece que esto pues funciona al revés, como casi todo, y es una realidad, por lo menos en materia de justicia, que tiene que empezar a cambiar. Doctor Leonardo Viteri, cuando uno escuchaba, y tengo el testimonio por escrito también, de la jueza ponente doctora Mercedes Caicedo, que dijo en una parte de su alocución, al leer el fallo, obras en Manabí cuyos contratos beneficiaron a la familia de Carlos Bernal,
Allí está su padre Franklin Bernal, la esposa, el cuñado, la cuñada, exfuncionario público designado por Jorge Glass. Dice, traicionando la confianza de los ciudadanos, no solo de Manabí, en general, por el aporte que dieron con la ley de solidaridad en la administración pública, que ante una tragedia, terremoto, por solidaridad y amor a la patria, aportaron con parte de sus sueldos, con sus compras y hasta con su propio trabajo a la recaudación de fondos en beneficio de las víctimas de aquella catástrofe del 2016. Esta es la cita que hago de lo que habló la jueza ponente Mercedes Caicedo. Es decir, es una demostración clara, con las pruebas que se evidenciaron en el proceso, de estos abusos de los recursos públicos que perjudicaron en la reconstrucción de Manabí. Recordemos, en Manabí hubo 81.000 desplazados, 11.500 comerciantes perdieron la totalidad de sus microempresas y empresas. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando la justicia para los manavitas y para los esmeraldeños. Bernal, su padre, era subsecretario de Obras Públicas en Manabí. Y ahí se inicia el chanchullo, cuando empiezan las demoliciones. Al día siguiente empezaron maquinaria de toda índole a destruir todo lo que quedaba medianamente caído. Destruyeron patrimonio. Y dicho sea de paso, en cuanto a casas patrimoniales, que nosotros aquí en mi ciudad teníamos alrededor de 58, 56 casas patrimoniales, nos ofrecieron $80 millones que nos iban a apoyar para reconstruir estas casas patrimoniales. Nada jabón. Pero yendo al tema del padre de Glass, quien por cierto ya está en Estados Unidos, fue el que manejó el padre de Bernal, no de Glass. El padre de Bernal. Ya. No, ahorita que usted comenta de Glass, ¿qué hubiera sido si Glass se hubiera fugado de la Embajada de México? Hubiéramos sentenciado a dos prófugos, pues, como está Bernal y como está Glass. Y ahora el padre de Bernal también está fuera del país. Así que en estas circunstancias no podemos dejar exclusivamente sentenciados a Glass y a Bernal. Aquí hay otros actores, e insisto en todos los miembros del Comité de Reconstrucción por haber sido un cuerpo colegiado. ¿Y qué pasó con esos cerca de 3.000 millones, doctor Viteri, que aportaron los ecuatorianos y que finalmente hasta el día de hoy no han terminado las obras, como usted citaba, el colegio emblemático Eloy Alfaro de Bahía? No. El colegio no han iniciado, señor. No han iniciado. ¿En qué se fueron las obras? A ver, en el Parque Las Vegas sí, que puede ser una motivación ciudadana para la reactivación económica. En Cojimíes, un puerto pesquero, cuando el subcentro de salud estaba destruido, y el puerto pesquero, para que usted sepa, se construyeron con la plata de la reconstrucción algunos puertos pesqueros, con estudios del año 2009. Miguel, es como que usted vaya a mi consulta y usted me entregue exámenes bioquímicos de laboratorio del año 2009, pues. Actualícelos, pues. Y allí están, botados los puertos pesqueros, botados. ¿Por qué no se hizo el puerto pesquero donde hay actividad pesquera, en La Chorrera o en el Matal, en Jama y en Pedernales, en el cantón Pedernales, o en La Bellaca, en Bahía de Caracas? Entonces, el dispendio, la falta de planificación, el abuso y el chanchullo, ahí están los $3.000 millones. Pero celebramos la decisión de la justicia en el Ecuador, pero es una celebración parcial. No están todos los que son.
Doctor Julio César Cueva, en consecuencia, ahora, ¿qué viene luego de la lectura de este dictamen? Hay que notificar, y esto tomará sus días, para que puedan la otra instancia apelar, si es del caso, a este dictamen del Tribunal de la Corte Nacional. Sí, hay que esperar la sentencia por escrito. De ahí normalmente lo que van a hacer es pedir ampliación o aclaración. El tribunal tendrá que contestar, luego de lo cual presentarán una apelación, irá a una sala de la Corte Nacional que debería verificar si ratifica o modifica la sentencia, o la revoca o declara alguna nulidad. Si ese es el caso, regresará a un nuevo tribunal. Si se ratifica o se revoca, el que pierda, por así decirlo, a la segunda instancia puede pedir una casación hasta que finalmente termine el proceso ordinario. Pudiera haber también un proceso extraordinario a nivel de acción extraordinaria de protección, si es que se considera que se ha violado algún derecho durante el procedimiento, pero ya con la sentencia de casación, ya esa sentencia es ejecutable. ¿Qué debería hacer la Fiscalía? La Fiscalía lo que debe hacer es buscarlos en el extranjero y pedirlos en extradición. Yo esa parte son cosas que yo de la Fiscalía no entiendo, porque hay casos que ya procesalmente era posible pedir alerta roja, por ejemplo, al Interpol, y pasó mucho tiempo como dándoles tiempo que se vayan, que se escondan, que se protejan, y después, mucho después, van y piden las boletas de extradición, las boletas rojas. En los procesos de extradición creo que no se inician nunca. Debería el Estado ecuatoriano remitirle la información que tenga debidamente sellada, apostillada, traducida al gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia, para que ellos investiguen allá si los recursos con los que están montando empresas el señor Bernal, por ejemplo, de dónde salieron, cómo llegaron a los Estados Unidos, para ver si ellos pueden iniciar un proceso, porque ojo, los norteamericanos pueden iniciar un proceso si coligen que parte del dinero que entró en el sistema financiero norteamericano, o pasó incluso por el sistema financiero norteamericano, aunque no se haya quedado ahí, ¿verdad? Son dineros ilícitos. Ese es el caso del FIFA Gate, en donde todo el dinero que salió de Europa y fue a América para fines de darle la sede a un país y no a Estados Unidos, no se quedó en los Estados Unidos, pero pasó a través del sistema SWIFT por el sistema financiero norteamericano. Bueno, eso debería poder hacerse, a ver si en algún momento vemos a alguien que lo traen a cumplir sus condenas aquí, y a ver si el Estado ecuatoriano es un poco más proactivo en recuperar recursos que se utilizan para montar grandes empresas en el extranjero. Doctor Leonardo Viteri, para concluir por ahora, en el dictamen que leyera la jueza Mercedes Caicedo, dijo: aquí no se trata de una responsabilidad por influjo ni impulso psíquico, sino en contrario en sus acciones materiales y directas. Digo esto porque el argumento del prófugo de la justicia que está en Bélgica era influjo psíquico. Ahora la jueza ponente dice: cuidado, aquí no hay influjo psíquico. ¿Qué piensa? Yo no sé para qué le paran bola, pues, a ese desquiciado. Hay suficientes elementos de convicción, pruebas plenas, así que no hay que pararle bola. Borre la página, no hay que ni siquiera mentarlo. Vuelve la esperanza en los manavitas, así sea parcial, de que se haga justicia y que no haya impunidad. Lo que sí, el que sabemos debería estar pensando que hasta cuándo Glass, y él incólume todavía, ¿no? Y dando conferencias en todo el mundo, ¿no? Y el otro envejeciéndose y enfermándose como la ley divina y la justicia terrenal determinan. Pero claro, todo lo que hizo está pagando, ¿o no, doctor Viteri? ¿Quién? Jorge Glass. Obvio, sí, señor. Sí, pero es que él en el fondo de sus sentimientos, y dice: ¿y yo por qué y el otro no, pues? ¿Y acaso él no sabía todo? ¿O acaso él no sabía todo? Que ahora no lo conozco, no sé quién era. Perdóneme, pues, el que lo nombra es él, así como después lo nombró a Vicente Vélez. Y él estaba al tanto de todo y llevaba también su parte. Y ellos están incólumes ahí, quietitos. Sí, señor. Bien. Así que los manavitas estamos
parcialmente contentos porque se está recuperando la esperanza de una justicia en el tema de la reconstrucción de Manabí que tanto sufrimos. Bien, muchas gracias al penalista doctor Julio César Cueva y al médico doctor Leonardo Viteri, miembro de la Comisión Anticorrupción de Manabí. Caso Reconstrucción de Manabí y el primer dictamen de la Corte Nacional en contra de Jorge Gras y Carlos Bernal. Muchas gracias, Julio César y Leonardo. Salud. Saludos a todos. Un abrazo. Muy amables. 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Volvemos con el exministro de Economía, economista Fausto Ortiz, para hablar sobre la situación económica y las relaciones económicas y crediticias con la República Popular de China a propósito de la visita realizada la semana anterior por el presidente Daniel Noboa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Presidente Daniel Noboa fortalece las relaciones bilaterales con países estratégicos para el desarrollo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumple una destacada agenda en Sevilla durante la 4ª conferencia sobre financiación para el desarrollo. En este espacio, ha impulsado el compromiso del país con una arquitectura financiera global más justa y eficaz. Noboa mantuvo